Calabozos y Dragones. Neta, no sé de qué pauta empezar a hacer un análisis para lo que vimos el día de ayer de las elecciones, porque la verdad, y dime tú si pensaste lo mismo y los que nos escuchan díganos si pensaron lo mismo, creo que han sido las elecciones más polarizantes, más politizadas también, las más, vaya, las más calientes que he visto o que me ha tocado vivir, al menos aquí en México. Y pues eso creo que tiene tanto un mensaje bueno de esperanza como un mensaje también de peligro, de peligro alarmante. Y ahorita te puedo decir por qué, pero ¿tú qué opinas? ¿Tú Sí, piensas lo adelante, mismo? coincido, coincido. La verdad es que pienso que quien tenga una lectura plana de lo que acaba de ocurrir ayer en las elecciones, o lo que pinta ser el panorama, yo creo que no se está tomando tan en serio lo que ocurrió, o no tiene una lectura tan global, y de hecho esto tiene muchos bemoles, ¿no? Yo diría tiene muchas formas de verlo, muchas interpretaciones, muchos ángulos. Incluso hay cosas que me dejan dudando, ¿no? Que ni siquiera tengo todavía una formulación al momento, como para poder, no sé, concluir cosas. Yo creo que hay cosas que van a ser inconclusas en este análisis. Trataremos de ser lo más, pues ahora sí que directos y objetivos, pero hay otros hechos que se escapan, pues, del análisis, yo creo, Mau. Entonces, mira, a mí me gustaría empezar diciendo que creo que nadie nos esperábamos el fenómeno que vimos, en donde Morena arrasó mucho más que en 2018. Sí. Creo Sí, que más de lo proyectado, más que propios y con AMLO. ajenos, los que estamos mucho más involucrados en analizar el tema político, nos vimos sorprendidos en más de una cosa. Los que nada, pues yo creo que también dicen, ¿cómo? O sea, todo. Y los que también están del lado de Morena, yo creo que incluso ellos, se sorprendieron de la fuerza al final concatenada de, por ejemplo, cómo se componen las cámaras, ¿no? Que eso era algo que yo estaba casi seguro que iba a haber mayor equilibrio, y en realidad eso me sorprende, en donde digo, ok, yo sí esperaba una distribución mucho más equitativa entre las partes. No sé cómo Sí, yo tú ves también. algo en particular Pues, que te salte. ujú. Sí, yo también. Pues el Congreso, si te fijas cómo quedó ya proyectado, ya prácticamente un hecho, el Congreso quedó Morena con mayoría absoluta, o sea, el 50+1, digamos, pero Morena con aliados ya tiene mayoría calificada, o sea, ya tiene 3/4 prácticamente del Congreso, y Que es lo esto, que no habíamos vivido después de la último tramo del gobierno pues es, prácticamente, ¿no? O es, sea, es literal, ajá, lo que no habíamos vivido nunca. Sí. Sí, así es. Justo el último tramo de AMLO fue, pues, o sea, cualquier cosa que él pudiera sacar o proponer y demás, llamar a iniciativa, pues era muy bien revisado y estrictamente hasta y criticado, y con justa razón, pues para eso es este sistema, ¿no? Por la sí, oposición. totalmente hubo varios madruguetes, no quiero entrar en detalle de qué y qué cosa, pero hubo varios madruguetes por parte de Morena, justamente, ya sabes, de que se empezaba a analizar o muy temprano o de la noche a la mañana se volvía a mandar otra iniciativa, digamos que ya después de lo que se habían hecho de observaciones por parte de los otros grupos, y se pasaba en fast track, ¿sabes? Pero Sí, aún así se sí. requería como que el apoyo de ciertos elementos para lograr estas mayorías. Y ahorita lo que estamos viendo y lo que tiene que entender nuestra audiencia es que ya no va a ser requerido esto, Sí, ya va a ser justamente. casi Ya que. ese pequeño freno, ¿no? Como ese, ¿sabes qué? Primero vamos a checarlo entre todos, a la buena, a la mala, a la peor, como sea, pero primero vamos a dar una revisión. Y ahorita ya no hay ese tope. Sí, ahorita yo creo que ya no vamos a ver esas, bueno, no sé si recuerdas que durante estos años hemos visto videos y así de los diputados de oposición y de Morena, así en caliente, discutiendo todo, dejando todo en la cancha, digamos, Sí, pues en el pleno. Y ahorita pues ya no vamos a ver eso, porque sí tiene todo Morena, si quiere hacer las cosas bien, Claudia, tiene todo para hacerlo ya sin excusas. Y eso
es una gran responsabilidad para ella, porque si no lo hace, si se empiezan a probar otro tipo de cosas que a lo mejor no estaban tan bien contempladas o tan bien mencionadas ni anunciadas, pues nos va a dejar ver la realidad de cómo siempre pensó, ¿no? Espero que me esté equivocando, puede ser que no. Pero... Y fíjate que aquí hay un concepto que normalmente yo no uno, dos conceptos, pero aquí sí lo uniría. Efectivamente es una gran responsabilidad. Digo, el cargo es el máximo cargo que puede tener alguien en México, hablando del destino de las personas, del país, del destino de muchas cosas que están realmente en tu poder a la hora de tomar decisiones muy difíciles, muy complicadas. Yo creo que gobernar es sumamente complejo. Pero también lo uno a otro concepto que no suelo poner porque se suele asumir que la responsabilidad es como un mérito, como que la responsabilidad es suficiente, pero no. Yo creo que también esto va a ser un peso, va a pesar mucho cuando haya un error, que los va a haber en este sexenio. O sea, también quien piense que este sexenio solamente porque se ganó de esta manera, no va a haber errores, que también al gobernar no se cometen errores a veces de cálculo, a veces incluso porque tú creías que lo ibas a poder obtener lo que tú quieres hacer, pues te resulta que fue al revés y eso genera más complejidad al momento de gobernar, más complejidad. ¿Por qué? Porque es algo así como pensar que la política es lineal y no lo es multifactorial y es multinodal. Es decir, ¿qué pasa, Mau, cuando tú avientas una piedra hacia un lago? Pues haces ondas. Esta genera ondas. Y yo creo que cualquier acto político de gran envergadura, al menos desde la presidencia, desde el propio hecho de cómo estás lidiando con, pues ahora sí que con tus cámaras, que son tus aliadas, y dices, esto va a pasar y va a pasar en los tiempos más, pues digamos, rápidos que se necesiten porque ya hay que iniciar esta política pública, pues eso tiene sus pros y sus contras, porque el peso político que va a cargar la presidenta de México electa y pues ahora sí que va a asumir ya la presidencia dentro de unos meses, pues es como cargar con los errores de todos, porque inconscientemente, esto es lo que yo creo, psicológicamente el mexicano piensa que Claudia va a poder hacer lo que quiera. Aún y en la práctica, en la hora de los contrapesos, en la hora de los procedimientos democráticos, que evidentemente esos no se eliminan, al menos no como están las cosas sin reformas, tal cual como ahorita las veré dar, sí va a haber esta sensación psicológica de que todo es Claudia, para bien, y todo es Claudia para mal. No sé si coincidas ahí, ¿no? Coincido totalmente. O sea, Claudia va a ser la razón por la miseria de la gente y la razón por la prosperidad de la gente también. O sea, ella va a ser... Y otra cosa, al ser, sí, históricamente la primera presidenta mujer, que fuera de cualquier otro tema es un gran logro para todo el movimiento feminista, diría yo, en todo el mundo. Sin embargo, pues toda la crítica que sabemos que se le va a hacer por el mismo hecho de ser mujer en un país machista, por ahí pueden remitirse a los comentarios que hay luego en Twitter, bueno, X o en redes sociales sobre cómo se vistió la primera dama en el grito de Dolores, en el grito de Independencia, que son cosas muy superficiales, ¿no? Así la van a criticar a ella. Yéndonos a lo más superficial, porque no sé cómo sea tu lectura respecto a que tal compañero de partido resultó que hizo tal cosa. Sí. Sí. Y a quién se le va a cargar, ¿no? Evidentemente, psicológicamente, vas con la cabeza, güey. Aunque todos sabemos que sería ilógico, ¿no? O sea, una persona que está en una empresa y comete un fraude, pues no creo que toda la empresa solo por esa persona sea fraudulenta. O en una familia algo que ocurra, todos son iguales. O sea, yo creo que más bien ahí todos los seres humanos tenemos este sesgo cognitivo como de esta suerte de querer hacer de lo particular una generalización absoluta y como que dejamos de ver los relativos. Y justamente creo que el análisis más objetivo es decir, ok, esta onda sí tiene su onda expansiva en los primeros 3 factores, pero ya en los últimos es menos el impacto de una política pública o de una decisión o de un error, pero también de un acierto. Y creo que, por ejemplo, ahorita yo analicé un poco la lectura de los mercados previo a este episodio y veo que los mercados reaccionaron, algunos dicen que muy mal, algunos dicen que tienen que salir a decir, pues, ¿qué va a pasar, no, con el gobierno? Lo cual te empieza a meter en un entredicho de, bueno, ¿y quién está gobernando todavía? ¿Andrés Manuel o Claudia? Y eso ya empieza a pesar también porque dices, ¿quién sale a decir qué? Porque al final ella no está en funciones.
pero ya la gente está asumiendo que ella y su equipo tienen que salir. No, yo creo que también está muy equivocado ahí porque al final toda la estructura funcional del gobierno sigue siendo pues lo que es desde hace 5 años y medio y lo que era el 1 de junio antes de ayer. Sí, exacto. ¿Sí me explico? Es Andrés Manuel el presidente hoy, todavía, ¿no? Es el presidente. Todavía, actual. o sea, en lo oficial, pues... Sí, y ahora, Isma, hay mucha gente por ahí en redes, en algunas redes, que está llamando o o está diciendo básicamente que hubo fraude en estas elecciones por el tema pues de cuánta gente se vio apoyando a Xochitl Gálvez, que es cierto, la verdad pues sí tuvo una parte considerable, un 29%, no es cualquier cosa. Ahora, de eso, yo honestamente no veo algún indicio de que haya sido una elección de Estado, no veo un indicio de un fraude, pero sí quiero platicar contigo sobre tú qué opinas de ciertas irregularidades que sí salieron y sobre todo he estado ya investigando, por ejemplo, varias casillas zapato que se hicieron por ahí en el norte, donde supuestamente hubo denuncias de que ciertas organizaciones del crimen pues pidieron que cierta persona ganara la que ganó, o también, por ejemplo, la violencia que hubo en algunas partes, 127 casillas no se abrieron, en Querétaro, que históricamente es un pues lugar pacífico para votar, fue donde hubo más incidentes violentos. Yo soy de aquí, entonces les puedo decir que sí, el ambiente fue tenso. Y además de eso, hubo por ahí en la elección de Ciudad de México, que pintaba para ser la más reñida entre Taboada y Brugada, pues hubo por ahí un supuesto ciberataque que el mismo INE anunció a la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México, de la entidad. Y pues la contienda, yo me acuerdo porque estaba viendo el PREP, la contienda iba reñidísima, iba 45-46, algo así, o sea, como Calderón y AMLO, haz de cuenta, en 2006, y de repente pasó eso, entonces está raro, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente, totalmente. Fíjate que, bueno, yo sí soy mucho de ahí de las redes, me has visto ahí, saturo a la gente, tristemente, pero yo hice mis predicciones el 15 de junio, por así decirles, ¿no? Porque al final uno aprecia factores, uno se pone a ver más o menos a ojo de buen cubero, porque yo pues no tengo un equipo de investigación, lo hacemos de forma muy por pasión y porque nos gusta, ¿no? Muy artesanal, ¿sí? Y porque simplemente nos gusta observar, ¿no? Lo que se dice, lo que sentimos, y porque también tengo muchos amigos que sí están en posiciones en donde ellos saben mucho más que yo de la realidad dentro de un partido, posiblemente dentro de un gobierno. Y no digo que en todos, ni mucho menos, no tengo una red de contactos, ¿no? Pero pues te da alguna sensación, ¿no? Tú como analista percibes cosas que pueden ser o no verdad, pero te dan una figura general de lo que puedes esperar. Y mira, parte de eso es que yo pensé, dentro de estas, creo que fueron como 10 cosas que puse ahí como esto, creo que va a pasar. Yo esperaba que la Ciudad de México fuera del PRI-PAN-PRD. Honestamente, yo pensé que por el arrastre que tuvo Taboada, porque al final yo lo que leí, la lectura que pude, pues ahora sí que consolidar al final de la campaña, fue que ya el PAN se había reagrupado para ir por la capital. Ya habían, en mi opinión, puedo equivocarme, ya habían abandonado el sueño de que Xochitl Gálvez fuera a ganar y los grupos importantes pues de la oposición se centraron justamente en ir por la capital porque, sin estar equivocados, evidentemente fue la estrategia más, es la que cualquiera hubiera tomado por manual. Vas por el pulso político, financiero, económico, de alguna manera, cultural, social, para dar un ejemplo posterior de cómo se cambió el tipo de gobierno que había desde la izquierda, por decirlo así, que habría que hacer distinciones entre que pues Mancera obviamente no es lo mismo que cuando gobernó AMLO o Ebrard, o sea, hubo diferentes estilos. Sin embargo, sí se decía, ¿no? Oye, pues la izquierda fue la que, ahora sí que teóricamente solo fue la izquierda la que gobernó en las últimas décadas. Pues es cierto. Sin embargo, creo que el PAN hizo bien o la oposición hizo bien en decir, vamos por esto. Sí. Y tenemos que echarle ahí toda la carne al asador. Y fue brillante. No había otra manera. Como estratega, tienes que hacer eso, sí, ¿no? Claro. Te estarías pecando de ingenuo. Entonces, sí, en realidad creo que Carla Brugada, no sé si al final Taboada también dio esta sensación de ser mucho más colmilludo. Y en el buen sentido me refiero a mucho más electorero, mucho más estridente. Como más politizado. Mucho más,
como tratando de politizar a la gente, de poderle poner los puntos en las llagas, ¿no? De lo que no hizo bien en Iztapalapa, a su parecer, Carla Brugada. Recuerdo incluso que los debates, en realidad viste a un Taboada en los primeros dos, pues mucho más fuerte que una Carla Brugada, que como que no sé si no se sentía tan cómoda o se sentía como un poco cohibida, algo, pero que en el tercer debate como que ahí sí ya, digamos que se pusieron las cosas al mismo nivel, ¿no? No te voy a decir quién ganó, pero creo que ya fue como, pues bueno, ya vi que los dos candidatos traen con qué, pero sí me dejó sacado de onda porque yo pensé que Clara iba a arrastrar los debates o al menos iba a mantener esta primacía de que pues yo creo que voy a ganar porque si aquí siempre ha ganado la izquierda en las últimas décadas, yo ya voy como casi que de gane. Y este tema de que hubo un fallo en el sistema es algo que sí había yo comentado también previo, y que lo habíamos comentado tú y yo, que es que de alguna manera sí se estaba envenenando la atmósfera. Yo no te digo que en qué lugares particularmente, pero los discursos de odio, pues no sé si solo de un lado o de todos, pero al final esta suerte de puede pasar algo, es que fíjate que es que acá ya se están preparando para tales, pues digo, no dudo que haya habido hechos delictivos, de delito electoral literalmente por parte de muchos grupos de poder en favor de muchos de los partidos, sin señalar a ninguno en particular, como decir estos más, ¿no? O estos aquí, porque no tengo esa realidad, no tengo esas pruebas, ni siquiera me interesaría entrar a ese análisis. Lo que me interesa es el fenómeno general. Y eso no nos deja tranquilos en cierta medida. Digo, también ya se veía venir que era una campaña muy cerrada. También se veía venir un poco, y esto es algo raro, que en las alcaldías que el PAN tenía en control, creo que perdió más de una. La verdad no he checado al detalle, Mau, no sé si tú nos puedas apoyar. Pero lo que vi, pues, fue como una especie de que al final la gente salió a votar también mucho más. Regularmente, y esto también lo pueden checar nuestras audiencias, la izquierda suele ser muy estridente en la hora de querer convocar para ir a votar, pero son pocos los que votan en comparación con las derechas. Las derechas son un poco más silenciosas, ¿sí? O sea, la derecha puede decir, no, pues voy a ir a votar, y no te está repite y repite, vamos a votar, y acuérdate que la izquierda, etcétera. O sea, esto es un fenómeno que pueden checar, hay estudios de eso. Y en todos los países. De comunicación política, en todos los países, en donde la gente de derecha sorprende porque sale a votar más efectivamente, es decir, realmente van y votan, y eso pesa, ¿no? Y en la izquierda es más la gente que dice que va a votar y no va. Sí, justo. Sí, de eso, y creo, sí, fue una elección bastante participativa, tuvimos más del 62% de participación, estuvo bastante bien, de hecho también históricamente hubo más jóvenes en proporción que en otras elecciones anteriores, lo cual pues se traduce, por ejemplo, en los votos que tuvo Maines, que no fue cualquier cosa. Otros candidatos de ese tipo que han sido como terceras vías han tenido menos del 5% y demás. Él tuvo el mejor resultado para MC en su historia y por eso Dante Delgado está feliz, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, hay una prueba para mí que es contundente, que le digo a las personas que creen que hubo fraude. Yo sí creo, igual lo mismo que tú, que hay muchas irregularidades, que sí hay elecciones por ahí totalmente, que se podrían impugnar algunas cuestiones, sí, seguro, pero en el panorama general, fíjense en los estados donde el poder lo tenía, por ejemplo, el PAN, la alianza, estuvieron perdiendo también ahí, penetraron sus murallas. Por ejemplo, Celaya, Guanajuato, por primera vez en el siglo va a gobernar Morena, Celaya. Yucatán lo perdieron, Querétaro, o sea, ganó el PAN en la presidencia municipal de la capital, pero en cuestión estuvo cerrado hasta el final. Cerrado, estuvo cerrado, pero hubo diputaciones que ya ganó Morena, municipios que ya ganó Morena en Querétaro, o sea, lo que nunca había pasado en este estado, por ejemplo. Sí, Mau, fíjate que yo pues la neta no podía dormir pues me da mucha adrenalina esto, ¿no? Entonces, acá vamos una hora adelante que allá. Yo me dormí hasta las 5 de la mañana, o sea, siendo allá las 4, algo así. Pues porque quería agotar el hecho de que ver los preps uno a uno, ¿no? O sea, hora tras hora o cada cierto tiempo publicaban. Y la verdad todo se veía regular. Por ejemplo, en el sentido de Querétaro, me parece que no puede haber ahí una impugnación. Me parece que todo está realmente como pinta. No dudo que este evento lamentable en donde alguien fue como a prender una casilla o no sé qué, hasta hay un video circulando y te atropellaron a las personas. O sea, yo creo que al final habrá que investigar esos hechos porque pues son los que yo llamaba desde antes y ahora, que enrarecen
el panorama, enrarece en el clima que se vive después del día de las elecciones, porque a la gente le pueden quedar dudas de algo que siempre va a ocurrir, posiblemente, tristemente no vivimos en una democracia absoluta, pulcramente hablando impoluta. Sí, no existe, pero obviamente sí es muy diferente a lo que se llegó a vivir en la guerra sucia, ¿no? Del priato, en cuestión de las elecciones, etcétera. O sea, no hay punto de comparación. Y por otro lado, yo creo que dentro de lo que cabe, me dio mucho gusto. Yo también pensaba que iba a haber mucha más violencia. La verdad, yo pensé que iba a ser algo triste de recordar que México se hubiera sumido, pues, en una serie de eventos lamentables, como lo pudimos ver con la muerte de candidatos, etcétera. Y qué bueno que mucha gente, yo creo, nos equivocamos y nos sorprendimos del nivel de civilidad, de paz con el cual relativamente, hablando de forma relativa, claro, siempre será relativo, hubo por ahí algún fallecimiento y es lamentable también, pero pues me parece que al final, para mí, eso fue lo mejor, que en los hechos, digamos que concretos, hoy alguien salió a la calle y no lo está persiguiendo un grupo o el otro por haber votado de tal manera. Hoy salimos a la calle, bueno, allá en México, yo no estoy por allá, pero yo me imagino que, pues bueno, pues hubo un resultado, se jugaron ahí el todo por el todo 2 partidos. MC, pues evidentemente era muy difícil que llegara a competir al mismo nivel que la alianza como Morena. Entre ellos dos, pues estaba realmente el destino de la presidencia desde el inicio, pero me parece que haya salido Xóchitl Gálvez a reconocer, que haya salido Maines, sí genera una cierta tranquilidad y sí es meritorio el que lo hayan podido hacer de forma abierta, temprana, que hayan, digo, la campaña se dicen muchas cosas, en la campaña muchos decimos estamos en campaña, se hace, se echa mano de recursos que son criticables quizá, pero que al final quedan en un contexto y en un marco de campaña y eso es entendible, digo. Habrá cosas que sí de verdad son delitos, habrá otras cosas que se pueden caer en la línea del inmoral, que ya es otra cosa, es otro análisis que se hace, pero nadie tendría por qué meterlo a la cárcel, por ejemplo, ni ser perseguido. Y de eso se trata una democracia, ¿no? Yo creo que al final, cuando se hay una democracia funcional al menos, tú no puedes decir, oye, por una sospecha no comprobada, por un acto inmoral no comprobado, te metimos a la cárcel. No, pues estamos hablando efectivamente de una dictadura, ¿no? Estamos hablando del uso faccioso total y completo de instituciones, lo cual no vemos, en mi parecer, en ningún estado, ni los gobernados por el PAN, ni los gobernados por MC, ni los gobernados por Morena o el PRI. Estoy hablando específicamente en temas de elecciones, ¿no? En este contexto, lo demás no lo sé. Pero yo creo que eso es bueno, Mau. Es bueno. Y sabes que también fue bueno, como bien dices, la reacción de los opositores y sobre todo de Xóchitl, que es quien traía más inercia, que salió a reconocer la tendencia inmediatamente, felicitó a Claudia y demás. E incluso al día de hoy que estamos grabando el lunes, después de las elecciones, pues no ha hecho un llamado así, solamente hace un par de horas posteó en X que va a denunciar algunas irregularidades que su equipo encontró en algunas casillas, pero no está diciendo que no reconoce la elección ni nada de esto, ¿no? O sea, está diciendo... está bien que lo hagan. Está perfecto, ¿no? Claro, sí, claro, deberían de hacerlo claro. Todos. Pero totalmente. Ahí es a lo que voy. En los estados donde la alianza, la oposición tenía todo el aparato del Estado, hablando de la entidad federativa, no pudo aguantar esta ola abrasiva de morenista. Y de hecho hay una persona que ahorita agarro su nombre, pero subió por ahí, una académica del Poli, me parece, hizo una comparativa de la demografía de los votantes de estas elecciones con sus ingresos ante el SAT. Y está interesante porque se ve, por ejemplo, que según ella, históricamente en la elección de Andrés Manuel votó más gente, la mayoría de la gente que ganaba menos de 15,000 pesos al mes votó por él. Pero la gente que ganaba más de 50,000 pesos al mes casi no votó por él, votó más por Anaya. Ahora se ve, según ella, que según la estadística, la gráfica, que si puedo se las pego aquí en YouTube para que la vean, al parecer el 53% de la gente que gana 50,000 pesos o más en este país votó por Claudia, el 44% por Xóchitl y el resto por, pues, ya variado, Maines y nulo. Digamos que es mitad y mitad ya la gente que normalmente, simplemente digo de forma muy burda, por estimar que son personas de clase media alta,
asociamos regularmente a la derecha o al PAN o al PRI, Que no es sé, donde como esta sí parte tiene más... más participación Sí, Xochitl, en las más bajas no. pero Pero esta vez digamos que ya se lo está repartiendo la izquierda y la derecha en es comparación correcto. con la Y contienda pasada. eso contrarresta todo estereotipo que se ve, que vimos durante esta campaña, estereotipos Muy horribles, cañón. de que solo los jodidos, por decirlo burdamente y feo, pero que solo las personas así votaban por Morena. Y no, esta vez se demostró que no. Entonces está cañón Sí, la ideología que eso cómo está llegando que, a la gente. sí, eso que mencionas, mira, yo creo que eso nos viene bien. ¿En qué sentido, Mau? Y para todas las personas, digo, podrán ir a checar estos datos. Mau y yo no tenemos por qué inclinar la balanza a favor de nadie. Estamos tratando de hacer lo mejor que regularmente hacemos. Pero yo creo que esto nos permite salir de la caja de eco, de pensar que justamente, o eliminar estos estigmas de que los pobres son los que votan por la izquierda, por Andrés Manuel, solo quieren sus apoyos, etcétera. O sea, ¿qué pasa? Y habría que cuestionar, y estaría muy padre que la gente pudiera dialogar con personas abiertamente, ¿no? Como que quitar el tabú de este ostracismo, de este aislamiento de, oh, ¿tú por qué votaste por quien tú pensaste que nunca ibas a votar, etcétera? Y escuchar sus razonamientos cerebrales, o sea, el hecho de decir, oye, pues a mí, en mi negocio honestamente no me fue mal, Me y dejó trabajar, relativamente ¿no? en mi zona, porque yo no digo que todo el país esté en paz, ni mucho menos, ni que los niveles de violencia y delincuencia son óptimos, no, para nada, quedó de ver este gobierno también en ese sentido, y al final creo que ningún gobierno hubiera resuelto este tema en 6 años, pero la gente no, ni lo va a hacer, y yo dudo también honestamente que con Claudia se acabe totalmente todo esto, porque es que es muy complejo, o sea, volteamos a ver otros países con similares circunstancias y no tardaron menos de 15 años en tener unos resultados evidentes, ¿no? Y además es cómo atacas el problema y encuentras la mejor forma. Y cada región es diferente porque lo aqueja un tipo de delito mayor. Entonces es muy complicado. Este es el tipo de cosas que yo digo, ahí sí tenemos que ser muy relativos. En lo general podemos decir que este gobierno efectivamente nos dijo que todo se iba a componer y pues quedó de ver. Pero en lo relativo yo creo que hay zonas en donde dicen, ok, aquí no me fue bien en este componente de gobierno, pero en este sí subió la cosa en mi beneficio. En esto otro, yo creo que se quedó igual. O sea, yo creo que un pensamiento crítico ciudadano razonado y razonable puede hacer ese tipo de sentido común, pues de decir, yo en mi familia podrás no tener un doctorado en política o en comunicación de campañas o etcétera. O sea, yo no te digo que la gente tiene que estar educada y letrada en esto al punto, pero sí tú puedes emitir un voto con base en lo que tú percibes de tu vida, de tu funcionamiento, de tus vecinos. Y es ahí donde tú dices, y yo concuerdo, que está muy raro que en los estados, por ejemplo, que son bastión del PAN hoy por hoy, siempre lo ha sido históricamente Guanajuato y lo sabemos las últimas casi 3 décadas, pero también Querétaro y es prácticamente un corredor, ¿no? Que no le pertenece a Morena y que siempre ha sido asociado a la derecha, donde ha habido crecimiento económico, donde hay Muy polos de bueno. desarrollo efectivamente muy buenos, muy construidos, donde la gente ha decidido también ir a vivir refugiándose de fenómenos de violencia de otros estados, incluso hay que reconocerlo, y que se ha hecho lo mejor que se ha podido también al nivel del crecimiento que hay, por ejemplo, en Querétaro. Está cabrón. O sea, está muy difícil poder dar una gobernanza como la que se tenía hace 15 años en Querétaro cuando tienes no sé cuántas personas más viviendo en el mismo sitio. Tienes que tener mucho más capacidad que a veces el propio tiempo no te permite, ni siquiera es que la gente no pueda en voluntad política o personal. Pienso yo en los políticos de no solo de Querétaro, puede ser también de cualquier otro estado de otra parte del país, gobernado por Moreno, por el PT o etcétera. Yo creo que solamente las personas que ahí viven y han podido estar ahí viviendo por mucho tiempo son los únicos que pueden pensar cómo se ha desenvuelto históricamente una ciudad. Claro. Los que llegamos después, los que nos hemos salido, los que bla, bla, no lo vemos tan claro, pero yo creo que quien tiene la oportunidad, hágalo. Esto es una invitación a la audiencia, pues ahora sí que por curiosidad y por ir deconstruyendo estos conceptos que nos mantienen divididos y polarizados es, quien votó por Claudio, quien votó por Xochitl, oye, güey, platica con esa persona, platica con ese doctor, platica con ese carpintero, platica con ese artesano. Oiga, ¿y usted por qué? No, pues mira, yo siento que a mí me fue mejor en esto y pues la verdad, eso fue lo que más pesó. ¿Para qué? Para que justamente retomemos el diálogo ciudadano, el diálogo del tejido social, que con eso lo vamos a empezar a reconstruir de alguna manera, dígase en la cuestión política, no te digo que con eso se solucionen los problemas, no soy ingenuo,
mucho es el peso de los políticos, pues sí, claro que tiene una responsabilidad y no es de nadie más. Pero en otra cosa, en lo que sí nos compete es, pues yo creo que ya no se vale salir y decir que el que votó por alguien que no está a favor de quien yo voto o en lo que yo creo, es un tal de cuantas. O sea, yo creo que ahí ya estamos mucho más avanzados en nuestra democracia. Esto que acabas de mencionar de cómo las personas que ganan más de 50,000 pesos ya también votan por la izquierda, entre comillas, o Claudia, ya nos dice cosas concretas. Ya no nada más es una creencia. Ya podemos desmontar la creencia. Podemos pensar que la configuración de la sociedad es distinta hace 2012 o 1990 o incluso 2018, y eso es lo bueno de tener resultados concretos medidos por instituciones, como dices, el INEGI, que pues son fiables, pasan los sexenios y son instituciones fiables, de verdad, de lo más fiable que hay. Sí, son fiables y también te digo que es fiable para mí el resultado porque, por ejemplo, si te fijas en un estado como Querétaro, como Guanajuato y así, el PAN, pues sí, o sea, sí la tuvo difícil, pero de todos modos ganó en su mayoría, en alcaldías, diputaciones, senadurías, etcétera. Pero la única entidad donde ganó Xóchitl Gálvez fue Aguascalientes, que en Querétaro no, ni en Guanajuato. Ahí ganó Órale. Claudia Sheinbaum. La Yo única hubiera fue esperado Aguascalientes. primero Guanajuato, Querétaro, no sé tú qué opinas. Yo también, pero me sorprende, pero es pues, que, este dato. pues mira, Aguascalientes pues ha sido gobernado por Morena recientemente y pues recientemente también ha tenido una crisis de inseguridad importante que no se había visto en Aguascalientes. Entonces yo creo que por ahí es cierto voto de castigo de la gente hidrocálida, porque pues sí no había pasado y sobre todo en la famosa Feria de San Marcos, la cual es emblema de Aguascalientes, ¿no? Pues se han visto episodios pues tremendos, ¿no? Tremendamente violentos y pues eso la gente yo creo que sí le prendió el foco de castigar. En cambio en Querétaro, en Guanajuato, donde arrasó el PAN en otras, ganó Claudia Sheinbaum como presidenta. Entonces es lo que me hace pensar. Es lo que me hace pensar que pues no veo aquí una elección de Estado o un fraude electoral, pero lo que me preocupa y lo que te decía al principio es que el hecho de que estemos tan politizados es bueno, sí, obviamente, pero también estamos polarizados ya ahorita. Justo. Sí, Sí. justo, mira, yo también como en un contraste, digamos, para que las personas digan, oye, solo hablan del PAN y lo que pasó. No, bueno, también a mí me sorprendió, por ejemplo, que Veracruz y Morelos haya repetido Morena. Yo, honestamente, desde mi análisis, yo hubiera pensado que el voto de castigo iba a ser ahí y que iba a llegar el PAN o el PRI, no sé, ¿no? O sea, bueno, en este caso obviamente iban en alianza, pero sí decía, oye, pues yo sí me hubiera esperado que se les volteara ahí a Morena, ¿no? Y no se volteó. También gente que sí vive en Veracruz me ha dicho, bueno, pues sí lo esperaba, güey. Yo honestamente no quiero que regresen los de antes, güey. Y es persona que siempre había votado por el PAN. Pero me dijeron, pero por ellos no. O sea, sí hay un pensamiento más crítico. Honestamente, yo creo que de hecho es la juventud la que ya dejó un poco más atrás. Hay de todo, pero yo creo que el que la juventud haya ido en volumen mayor a votar que en ediciones pasadas de elecciones o en elecciones pasadas, sí nos dice que la gente está más involucrada e interesada por ir a poner su opinión traducida en voto. Claro, ya después platicamos de los detalles, ¿no? Pero la acción de votar es concreta y mucha gente joven salió a votar. Ahora, otra cosa que también me llama la atención, Mau, que no sé cómo veas y puede que esté aunado al tema para no creer, o sea, no nos vamos a desviar mucho del si estamos polarizados o no, pero sí es un tema que es justamente, en mi opinión, de lo que he venido leyendo desde hace casi 6 años, lo más criticable y lo que más le pesó, me parece a mí, a la oposición en su discurso y luego en los hechos, en las votaciones y lo que la gente le fue a cobrar, que es esta percepción de que los programas sociales no son necesarios o eran injustos porque cómo les vamos a dar a las personas que no estudian un dinero o por qué vamos a dar más dinero a las personas adultas mayores. No digo que todo el mundo en la oposición diga eso, pero yo creo que al final se decantaron por una toma de decisión y una dirección partidista para decir, no, nosotros no estamos en favor de eso en lo general, nuestros estatutos o en lo que creemos. ¿Por qué? Porque tienen otra filosofía de por qué eso no funciona, ¿no? Así lo voy a dejar en términos generales para no entrar al detalle. Pero yo creo que también eso polarizó mucho durante estos 5 o 6 años. Yo me acuerdo que de los insultos más cañones era, eres nini, ¿no? El otro era, son huevones. El otro era, ¿para qué les vamos a dar a los viejitos si se van a morir? Cosas muy graves que
también yo veo como que es parte de una falta de entendimiento, y vuelvo a repetir, porque hicimos ahí un contenido también del por qué realmente estábamos polarizados y cuál era el tema, pues ahora sí que fuerte de México, estructural. Y la lectura que coinciden personas, creo que de un lado y del otro del espectro, es que pues sigue habiendo algo importante en cuestión social de discriminación, muy importante. Sigue habiendo clasismo, sigue habiendo discriminación, pues no solamente de clase, sino también yo creo que de grupo, ¿no? O sea, como que se vuelve una cuestión en donde los artistas no sé hasta dónde se juntan con los empresarios. Y eso ya suena raro, pero creo que hasta en eso la gente dice, yo con los empresarios porque soy emprendedor. Y yo creo que tenemos que dejar atrás esas cajitas que nos mantienen rígidos. Eh, el tema del racismo, del clasismo, de la pobreza, de la desigualdad. Para mí, yo que soy alguien que pues, le apuesta un poco más al análisis del materialismo histórico, me parece que justamente la situación de pobreza y desigualdad que vive el país, si no existieran, Mau, la pobreza y la desigualdad que tenemos en México histórica, yo creo que muchos de los problemas mentales de los cuales los jóvenes de, no sé, 40 para abajo, hemos padecido, padecemos o han padecido, eh, están derivados de presiones financieras porque no te alcanza, porque no ves un futuro promisorio en el país, porque nunca vas a tener tu casa, porque algo te pasó y ya estás endeudado y ni siquiera te ha caído todo el aguinaldo y ya se te fue. Entonces, yo creo que si en México lográramos tener menor pobreza, es decir, que hubiera mucho más, yo sí le doy ahí la razón y creo que acertó Claudia con esa idea a fuerza en su discurso de prosperidad compartida, es decir, para todos alcanza. El pastel es muy grande, yo creo que todos podemos ir adelante, no solamente los que tienen lana con base en el despojo, con base en la explotación del de abajo. Yo creo que eso es bien importante de desmontar, es la violencia que tanto llamamos simbólica, o Bourdieu llamaba la violencia simbólica, la violencia, pues ahora sí que cultural, ¿no? Que hay en el sentido de que si yo tengo, puedo aplastarte, si yo tengo, te puedo maltratar, si yo tengo, puedo ir por un abogado y te demando, y tú no, entonces estás vulnerable. Y entonces, creo que el que todos podamos salir de esa espiral de vulnerabilidad, en lo general me refiero a todos porque soy parte de la sociedad, o sea, yo soy parte de los que van a trabajar en bici, de los que van a trabajar en un Tesla, güey. Yo soy parte de los que tienen un banco a su nombre y es de ellos o son parte del board y los que realmente apenas están buscando una beca a ver si entran a estudiar la prepa o la universidad o los que apenas van a ingresar a una pública, o sea, todos somos lo mismo. Y yo creo que cuando todos alcanzamos un sueldo de oportunidades, sí, porque digamos, si hiciste lo que tenías que hacer y hay oportunidades flotando en el aire, por decirlo así muy burdo, pero además llegaste ahí porque el Estado te garantizó todo el acceso a derechos para que ahora sí, tu adulto funcional, tengas la capacidad de hacer con tu vida lo mejor que puedas hacer con tu proyecto de tu propia persona. ¿Sí me explico? Sí, o sea, que Cuando te da un piso llegamos a ese firme. punto, claro, cuando llegamos a ese punto, yo creo que es cuando las sociedades ya dieron ese salto cuántico, por decirlo así, en donde la gente dice, güey, es una sociedad avanzada, güey, en todos los sentidos, politizada, económicamente no vulnerable, con acceso a educación, con acceso a salud, o sea, los derechos mínimos están garantizados, pero también los accesos que ya son de otro nivel, que no son los básicos mínimos de subsistencia. Y yo esperaría que cuando Claudia habla de prosperidad compartida, justamente uno retoma un diálogo con las personas que se sintieron excluidas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por discurso, en una realidad concreta, no sé, pero que sí crea un efecto de distanciamiento, obviamente. ¿Por qué? Pues porque ese fue su discurso en lo general. Pero por otro lado, creo que sería muy injusto decir, ok, y eso de cómo nos hubiéramos dado cuenta si no hubiera polarizado tanto a la sociedad ese discurso. Yo creo que hay cosas que no nos damos cuenta hasta que no nos las ponen enfrente. No digo que los métodos sean sanos o sean los mejores, pero digo que un pez cuando está nadando en una pecera y si le dice al otro, oye, ¿qué onda con el agua? ¿Está respirando bien? Pues ese pez no tiene capacidad de respuesta porque ha nacido en el ambiente del agua. No se da cuenta de lo que hay y de lo que no hay, es el ambiente. Entonces, pasamos por un periodo complicado de 6 años que estamos por terminar y yo creo que la operación cicatriz, si así lo podemos llamar con Claudia, está de su lado el momentum,
en donde la gente tiene ganas de un país mucho más unido, la gente lo exige. Yo creo que la parte de las clases que se han sentido justo no incluidas en el proyecto Andrés Manuel, tienen ganas de sí ser incluidos, tienen ganas de que no les digan, eres un pinche clasista, eres un discriminador de tal y cual. Yo creo que esa gente tampoco quiere ser ofendida. Yo creo que muchos, en verdad, yo esto es lo que pienso, hemos adquirido machismo, clasismo, racismo, de forma, nos hemos aculturado, es decir, cuando naciste tu cultura te enseñó que eso era lo normal, güey, no lo es. Llegó un rompimiento con el discurso de Andrés Manuel que evidenció que eso no es normal. Otra vez digo, los métodos pueden ser cuestionables, está bien, pero así como que de alguna manera llegó y anunció lo que era el elefante blanco en la habitación, ahora tenemos que irnos a sobar y tenemos que reconciliarnos, ¿no? O sea, yo sí le apostaría que Claudia con esto de prosperidad compartida, que sé que es una hipersimplificación, pero a lo que voy es, pues, que la derrama económica sea para todos, que el acceso a derechos sea para todos, no importa que tengas toda la lana para irte a Harvard, si te quieres ir, no sé, becado por el CONACYT a la UNAM, chingón, güey. Pero también que las personas que no tienen absolutamente nada de lana porque vienen de una comunidad de verdad muy atrasada, en el sur del país, Chiapas, en alguna zona de Oaxaca, etcétera, tienen toda la capacidad y se pueden ir a Harvard, que los mandemos a Harvard, cabrón. O sea, yo a eso me refiero con un acceso de derechos, que todas las personas en su libre voluntad puedan tener el caminito, por decirlo así, muy fácil, muy distinguible, muy para todos, sin la recomendación nada más, sin el, ay, déjame le llamo a mi tía que trabaja allá, para que todos podamos lograr el proyecto que queremos, ¿no? O sea, yo le deseo a todos que logren sus propios proyectos y ojalá que con Claudia tengamos eso compartido, que todos podamos decir, oye, güey, tú también, qué padre, que la gente que tiene 60 años y que le costó levantar su empresa 20 años y se fue a endeudar y fracasó una vez o dos o tres, no piense que alguien, un chavo, se lo están dando fácil porque él en 5 logró lo mismo. Oye, güey, alégrate por ese chavo. Qué padre que en 5 años, en vez de tardar 20, logró dar los empleos que tú ya diste justo después de 20 años de empezar con pico y pala. Qué bueno que hoy esa persona empezó con un taladro, ya no es con el pico y la pala. Yo creo que cuando logramos entender esa empatía, cuando logramos entender que nuestro privilegio justamente pues es eso, ¿no? Pero que en realidad tendría esa persona que haber tenido esos accesos también, pero ni modo, históricamente, y así es de dolorosa la democracia y la historia, ahora sí que las sociedades, pues ojalá esa persona también le hubieran dado, ¿no? En su momento. Yo creo que es ponerse sí un poco en la posición del otro y decir, yo te deseo esto, güey, te deseo que lo que a mí me costó un chorro, a ti te cueste menos. Que si tu papá no pudo hacer tal, tú sí lo logres. Porque además es una reivindicación histórica de identidad como persona, ¿sabes? Yo creo que las clases, lo que llaman mucho el resentimiento, Mau, perdón por extenderme, pero creo que este tema es bien importante, el resentimiento que sienten según las clases de la derecha, los de abajo, las clases más vulnerables, eso que llaman pinches resentidos, o personas que tienen mucho odio hacia las clases que le han sabido hacer y por qué se envidia. Yo creo que no. Yo creo que hay que comprender un poco más desde dónde vemos las cosas. Yo creo que es muy complicado que una persona sin recursos, el día que su persona más querida, su abuelito, su hermano, su hijo, se está muriendo y no tiene el dinero para atender una clínica porque el sistema de salud se desmontó muy cabrón las últimas décadas, él la verdad no tiene ni siquiera el acceso a un crédito financiero para endeudarse, güey, ya no te digo para que se lo regalen. Ponernos en una situación tan humana que nos confronte y que diga, ay cabrón, si a mí me pasara eso, ya sé que no estoy ahí, ya sé que probablemente no, que viven 10 generaciones por debajo de mí, de lo que he hecho y qué bueno que lo hagan, güey. Pero, ¿y si yo fuera ese? Qué ojete, güey, qué mala onda. No puede ser que eso esté pasando. Si nos podemos poner en esos casos, yo sé que suenan extremos, podrán llamarme exagerado, pero soy un humanista, güey. Yo pienso que en política, si no vamos al humanismo, a ese tipo de conceptos, nos vamos a quedar en la señalización del, güey, pero tú tienes un coche y yo no. O sea, sí está bien, güey, hay diferentes niveles de precariedad, pero cuando te vas a los absolutos de lo humano, yo creo que es ahí donde todos somos humanos, comprendemos que todos vamos a padecer de una enfermedad o hay gente en nuestra casa, o el mal golpe de la fortuna en un negocio, o un desempleo, o etcétera. Y yo esperaría que este gobierno de Claudia justamente lo vea así también, y también esas personas que se han visto atacadas en el discurso,
pues no sé así, se logre una comunión de los sectores, incluso empresariales. Hoy vamos a subir sueldos, güey. Va, se puede, va. El gobierno le entra con tal programa que va a apoyar a empresarios. Va, hasta la medida de lo posible también. Obviamente, y en esto sí yo nunca voy a renunciar a eso, porque esto es mi creencia de justicia social. Yo creo que si tú tienes una empresa y te quejas de que a partir de un punto porque no te apoyó el gobierno con tal cosa, no puedes comer ribeye todas las noches, pues perdón, güey, pero de ribeye no te vas a morir de hambre. Pero si una persona no la ayudan a que tenga la subsistencia alimentaria del día para que su hijo crezca con un cerebro y un cuerpo sano, para ser una persona que lo dé todo y que pueda aprovechar la vida por completo en los siguientes años de su vida, pues sí se necesita que esa persona sea una prioridad en los programas que garanticen el acceso a la alimentación. Sí, o sea, yo creo que ahí hay que... Son creencias, pues, pero eso es algo de lo que va la justicia social, por así decirlo, y no es irle a quitar al rico. Creo que también es una mentira que se ha venido repitiendo como propaganda. Se trata de poder saber que la forma de administrar, así como en una empresa tú administras, dices, güey, ¿por qué estoy gastando de más aquí donde ya la verdad ni siquiera es relevante? ¿Por qué no lo pongo en otro componente y eso nos va a dar más poder como empresa, más estabilidad de tal tipo, más bla, bla, bla? Yo creo que así también es un erario público y de eso se encarga la gente. Yo creo que la gente sí fue una elección plebiscitaria. ¿En qué sentido? La gente sí dijo, bien, este es el rumbo. Yo sí quiero que a mis hijos no les falte la beca. Yo sí quiero que a mis hijos no les falte la oportunidad de que si Claudia dice que va a implementar más becas para el CONACYT o no sé en dónde las va a meter, puedan mis hijos irse a estudiar al extranjero porque es su sueño. Chingón, güey. O sea, todo eso yo creo que no está mal. La gente sí sabe dónde quiere tener el dinero que paguen impuestos. Así No es. podemos coincidir todos, pero hay mínimos que tenemos que satisfacer para que todos estemos bien. Y de ahí para arriba. Exacto, sí, y digo, bajo ese escenario, como para la recta final de este análisis, pues sí queda mucho en la expectativa todavía que Claudia llene los huecos que dejó Andrés Manuel, que lo tiene todo para hacerlo con el Congreso, que dijimos, y pues ya la historia la juzgará si no lo hace. Pero por ejemplo el hecho de que durante el gobierno de Andrés Manuel pues sí hubo bastantes cosas aplaudibles en materia social, como las becas, como las tarjetitas del bienestar y demás, que sí ayudan bastante, pero tuvo también puntos criticables de sectores donde quitó ese dinero, por ejemplo en CONACYT, justamente en becas a gente que está estudiando un posgrado, deportistas, y vaya, sin mencionar toda la cuestión de integridad de datos que le faltaban, se iba contra las ONGs, las organizaciones internacionales. Parece que Claudia no pinta por ahí, parece que ella va más hacia llenar un poquito este hueco, va a ser el reto principal de su carrera, de su término presidencial, y recuperar la confianza de este sector que estaba bien apoyado en sexenios anteriores, es cierto, pero que ahorita ya pues flaqueó, lo tiene que apoyar también, como tú dices, para que ellos puedan hacer su mejor camino, ¿no? El mejor camino posible. Claro, y yo creo que también es una cuestión de rendición de cuentas y evaluaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, este tema de las ONGs. Yo estuve trabajando un tiempo en temas de ONGs, justamente mi primer trabajo tenía que ver con eso. Hay muchas ONGs que las componen 3 personas y reciben lo que no reciben ONGs de 100 personas que realmente están trabajando en temas que son mucho más prioritarios. Yo creo que eso siempre ha pasado en todos los gobiernos, no digo que de alguna u otra manera todos los gobiernos tienen que trabajar para beneficiar a sus grupos, eso también sería ingenuo pensar que no. Obviamente esperaríamos que con cada vez mayores rendiciones de cuentas, con formas más sofisticadas de rastrear dónde se va nuestro impuesto, cómo ejercitó tal institución de tal estado, de la federación, etcétera, justamente ese erario que se le dio en marzo, con la aprobación del erario y etcétera, de egresos, pues que nosotros también digamos, oye, esto no, güey. Y yo lo que he pensado de últimos 3 años para acá, porque es cuando sentí más el empuje, que la gente se ha logrado crear una opinión pública fuerte en México. A través de redes, la denuncia incluso de los temas medioambientales que en este gobierno tampoco fueron la prioridad en lo general, que Claudia, si nos fijamos, promete que va a cambiar eso con, ya sabes, el uso de energías renovables ahora sí a gran escala. No sé en tema medioambiental particularmente en qué, pero yo creo que, no sé si todas, no he analizado todas punto por punto, pero yo creo que sí se puede reconocer que sin que ella lo conceda, porque sería como que, pues no sé, es como si el papá de cada uno de nosotros la regara en algo
y le pidieran ustedes que lo arrodilles enfrente de todos para que pida disculpas, güey. Pues suena bien complicado. Yo sé que, oye, pero no es su papá. Oye, pero ella tiene un deber, ella ya es independiente. Sí, pero los que estamos en la política, yo creo que también entendemos que al final el tema de las alianzas, el tema de las discreciones, el tema de la confianza y no sé qué, es así como si fueran familias, güey. Por eso está tribalizado tanto los partidos hacia adentro. O sea, hay familias, güey. Unos son más azules que otros son más guindas que otros a ojos del de enfrente. ¿Sí Se me casan entiendes? entre ellos, tienen hijos, hasta ese Sí. nivel ya, pues medieval, digamos, pues así son los partidos en todos lados, no solo en México. Y pues de aquí de lo que parte es que pues iba a ser un sexenio muy difícil para Claudia porque tiene mucha responsabilidad, mucha tarea, va a ser muy escrutinada, muy criticada y está bien. Yo creo, por ejemplo, lo que he estado viendo ahorita, ya no he estado viendo stories clasistas, gracias a Dios, pero sí he estado viendo stories de varios jóvenes que dicen, por ejemplo, yo aplaudo, mujeres sobre todo, ¿no? Yo aplaudo a la primera presidenta feminista, pero voy a revisar cada paso que dé, ¿no? No voy a apoyar cualquier tinte de autoritarismo y demás, voy a revisar que sí se comporte como la demócrata que dice que es. Una de las que dijo esto, por ejemplo, Denise Dresser, que yo en lo personal admiro mucho cómo ha criticado a todos los gobiernos, no solo al de Andrés Manuel, pero sí al de Andrés Manuel también, es que este escenario va a pintar de que Claudia tiene la máxima responsabilidad de hacer las cosas bien, porque si no lo hace Isma, yo creo que para la siguiente presidencia, si no lo hace, no va a ganar Morena, va a ganar otro. Sí, fíjate que ahorita es el doble o nada. Eso es lo que pienso yo. Es el doble o nada. O sea, tuviste todo a modo, de verdad. Traes el momentum de un gobierno con 6 años de trabajo en políticas públicas que ya se ven resultados intermedios en algunas, en otras completos, en otras van a empezar a nacer, pero ya los vas a poder cosechar tú. Y hay otros que evidentemente, con la responsabilidad de todos los políticos, tendrá que empezar a sembrar para el que viene y así se da, ¿no? Es como la siembra y la cosecha, es más o menos así como la agricultura. Entonces, pienso yo que lo que tenemos que hacer como ciudadanía es ser exigentes, ser actores políticos. Y actores políticos, y lo vuelvo a repetir, sueno como ya grabadora descompuesta, pero ser actor político no es ir a votar y postear tu screen de que mira mi huella, ya voté, nada más una vez cada 6 años. Es mantenerte vigilante, es conversar con tus compas en la peda sobre tales temas y tú si quieres debatir fuerte, claro, no transgredir las líneas de respeto lo más posible, a veces se pasan y a veces pedimos disculpas también, Sí, somos humanos, hasta pero subir stories, güey. claro, pero en realidad eso ya es una acción política, ya me estoy interesando por lo que ocurre, güey, y eso no lo veía yo en 2012 a este nivel, no lo vi en 2018 a este nivel, es un buen signo para todos. Yo vi a personas que sin saber mucho de política, ya se habían formado una opinión, pero ya veía que no desde la creencia. Y fíjate, sí tuve yo ahí dentro de los contactos el que decía, estamos llenos de bola de pendejos como población en lo general, ya se dieron cuenta, y no puede ser que los más pobres ya hayan tomado control del país y que sean los mismos que no usan un iPhone. Cosas que la verdad son frívolas, güey. O sea, perdón, pero pues ahí sí, a veces yo creo que es más de desmadre, honestamente, más que de otra cosa. Yo pienso. Pero yo creo que también aquí, fíjate, es algo que lo dejo como en duda, que de esto parte que como arrancamos el podcast, que dejaría yo en duda. Yo estaría dejando en duda si esto es suficiente, si esta realidad que se le volvió a poner como un muro, pues ahora sí que no se puede evitar ver o no se puede transitar y atravesarlo nada más porque sí, la oposición va a poder reagruparse, pero no solamente en cuestión de generar mejores cuadros que compitan, sino reformular su lectura de la realidad, reformular que en realidad quizá no han estado escuchando a la gente. Yo creo que el hecho de atribuir que la gente está mal, que muchos millones de personas están mal en sus necesidades cuando las necesidades son reales, cuando los privilegios están ahí, también esos privilegios a veces significan abusos, es mucha ceguera o mucha soberbia ya en este punto. Yo no te digo que en 2018 pues igual fue ingenuidad, ay, cabrón, pues cambió la gente, ¿qué onda? Pero ya ahorita fue el doble aviso. Entonces yo pienso que la oposición tiene una gran oportunidad aquí. Tiene el panorama perfecto para poder señalar, para poder poner el dedo sobre la línea de un gobierno que tiene pues mucho más cosas a modo para gobernar y que todo al parecer
podría ser mucho más fluido para ellos, ¿no? Por otro lado, yo creo que también esa oposición, pues quizá comprenda que ya de verdad cambiamos. O sea, no es posible que después de cómo se llevó a cabo una campaña o desde lo que vimos en 2012 con Peña, ese sexenio que tuvo tuvo sus costos que llegó Andrés Manuel en 2018, ¿no? Entonces estamos hablando de 2012 a 2024, pues ya son 12 años, Mau. Ya estamos hablando que es una generación diferente. Estamos hablando que hay composiciones sociológicas, económicas, culturales. Es más, te lo pongo así, el feminismo hoy en día es mucho más común hablar de él, es mucho más común que las personas se puedan expresar de él sin ser juzgadas las mujeres de que, eres una asesina que aborta o estás a favor. No, yo creo que hoy la gente que eso hace ya se ve pues ridiculizada en parte o ignorada, y qué bueno. Y por otro lado, eso nos habla de que 12 años como sociedad hemos avanzado en nuestro pensamiento, nos hemos abierto más al mundo, hemos dejado atrás creencias que en mucho eran nocivas, hemos permitido replantear lo que significa ser un hombre, lo que significa ser una mujer. Tristemente hemos entrado en un bucle terrible de feminicidios, por ejemplo, de violencia contra la mujer también, de pues temas tremendos en cuestión de violencia y delincuencia también que dijimos, híjole, hace 12 años no se veía esto. Entonces, yo creo que, y eso también no solo la oposición, sino que todos los políticos tienen que leer más a la gente y además tienen que apoyarse más en evidencia científica a la hora de tomar decisiones de política pública e incluso en sus discursos. Algo que yo sí sigo criticando y yo creo que es un punto a destacar. La gente sí ya quiere escuchar en los discursos propuestas técnicas de lo que vas a hacer. Sí. Hace 20 años, hace 15, podías nada más endulzarles el oído, dorarles la píldora, embaucarlos y se acababa. Hoy la gente ya dice, a ver, 2 más 2 no es 10, güey. Y podrás decir lo que quieras, pero explícame cómo llegaste a ese resultado. Y si tú como político no tienes la capacidad de hilvanar una idea argumentativa coherente, la gente ya hasta te va a funar, güey, en redes. Sí, no lo vimos. Por ti. Lo vimos, exacto. Eso es generación de opinión pública. Eso es lo que políticamente podemos hacer, porque nadie sabe lo importante que es el acto político de hablar para decir lo que uno piensa, hasta que empiezas a ver que las personas a través de eso reflexionan diferente porque se enteran de cosas que no porque sean malos o buenos, simplemente porque les entró nueva información, se reactualizan y con eso podemos funcionar mejor y entonces dices, entonces ya es así, no es de la otra manera. Entonces, creo que es una oportunidad muy buena para el país, uno, de que tengamos un gobierno hipervigilado, que tengamos una rendición de cuentas mucho mejor desde la sociedad, porque te acostumbraste a vigilar y pues ni modo que ahora lo dejes de lado. Sería un error. Y por el otro lado, una oposición que dice, híjole, si yo quiero llegar en 2030, pues tengo que ofrecer más. Tengo que ser mucho más efectivo en mi discurso, pero también en mis acciones. El día que se vote en favor de la gente que trabaja, aunque yo sea empresario o esté asociado a las cámaras empresariales, pues te va a cobrar el costo político de no haber votado a favor porque ya hay internet y están los registros de votación. Entonces yo creo que podemos hablar de políticos más responsables. Quisiera pensar que lo que viene es una generación de políticos y los que ya están con mayor nivel de responsabilidad de lo que hacen, de lo que dicen, de cómo piensan y cómo actúan. Y para mí eso es un logro de la sociedad. Eso es un logro del mexicano y la mexicana que se han vuelto más críticos y se han vuelto más... Se la han creído, y con justa razón, de que la gente también es una forma de contrapeso. Así es, y pues ahora sí que a vigilar todos el gobierno. Como les hemos dicho, aquí Isma y yo no tenemos agenda ni patrocinio, entonces nosotros vamos a ser los críticos constructivos también, pero los críticos al fin y al cabo de este nuevo gobierno y de este nuevo escenario político electoral de nuestro país, como les recordaba y como ya han podido ver en imágenes, de cómo se ve el país hoy, ya 3 de junio, con lo que se ganó. Pues prácticamente hay 2 gubernaturas de Movimiento Ciudadano, 2 del PRI, lo cual me sorprendió bastante que el PRI mantuviera una. De ahí 4 del PAN,
y todas las demás de Morena. Y hay que preguntarse ahí, digo yo, o quien se catalogue en oposición, cualquier partido, pero o incluso sin partido en oposición, pues preguntarse qué está sucediendo, por qué la gente, por qué arrasó Morena de la forma en la que arrasó, cuando no se esperaba que ganara la presidencia, pero no que arrasara, por ejemplo, en Yucatán o en lugares donde normalmente no lo hacían, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Cuestionar por qué, vigilarlo y pues al fin y al cabo vigilar también la labor de la nueva presidencia con un Congreso 75% de Morena y aliados. ¿No crees? Sí, sí, Mau. Aquí, pues ya nada más para terminar y apuntalando ahí, aquí había una trampa muy buena. Ganaron por el tema de los apoyos sociales. Sí, efectivamente, la gente que tenía 11 años hasta 17 años, esta vez, habiendo recibido apoyos de este gobierno, etcétera, fue a votar y muy seguramente votó porque siga la continuidad. Pero aquí habría que preguntar, ok, si la gente sí vio una mejora en su calidad de vida, si la gente sí cree que ese dinero le hace falta para poder vivir mejor, si yo tengo el poder dentro del empresariado o si yo tengo la capacidad de que esa gente tenga todavía mejor calidad de vida, entonces quizá ya no necesitarían tanto en algún punto de su futuro esos apoyos y ya no serían tampoco el factor relevante o la variable que más importe como para regresar a un cambio político si es que fuera necesario, porque la gente sí lo quiere. Es decir, hay que, otra vez, reconocer que el tema estructural es realmente lo que pesa más a veces en la gente, pero no significa que la compren. Significa que la gente sí tiene necesidades y mientras menos necesidades tengamos, un ciudadano será más libre para ir a votar. Así es. Y pues con este último comentario, es momento de cerrar el episodio. Nos vemos en otro episodio de Calabozos y Dragones. Bye. Calabozos y Dragones.